Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Así dice la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oremos. Señor, gracias por este día tan hermoso. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, y el honor de estar en tu casa, junto con nuestros amados hermanos, junto con tu iglesia, junto con aquellos por los cuales tu Hijo Jesucristo murió. Gracias, Señor, porque podemos adorarte juntos. Ahora queremos, Señor, que por medio de tu palabra tú nos hables, Señor, y que este tema, el tema de la justificación, podamos meditarlo, Señor, de tal manera que podamos vivir a la luz de ello. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Observen junto conmigo el versículo 24. El versículo 24 del capítulo 3 de la carta a los Romanos dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí en este solo versículo podemos encontrar tres grandes palabras, tres términos que tienen muchas, pero muchas implicaciones en cuanto a nuestra salvación especialmente. Estos términos, estas palabras son las siguientes. Noten ahí el versículo 24. Justificados, gracia, redención. Justificados, gracia, redención. Todos estos actos son actos que proceden de Dios. Provienen de Dios y son llevados a cabo por Dios. El hombre no tiene ninguna parte en ellos, ni en el inicio, ni en el proceso, ni en el transcurso, ni tampoco en el final. Dios es el único involucrado aquí en todos estos actos. La única parte en donde entra el hombre es en realidad en el beneficio que recibe de todos estos actos de parte de Dios. O sea, Dios hace, Dios actúa y el hombre solamente recibe. Una vez más, Dios hace, Dios actúa y el hombre solamente recibe. Ahora, teniendo eso claro, veamos primeramente lo que dice el apóstol Pablo. Aquí Pablo está hablando de cómo es que el hombre es justificado por Dios. La ley no podía hacer ninguna otra cosa más que condenar al hombre, ¿cierto? La ley, su propósito, sabemos, no era proveer el camino a la salvación, sino más bien demostrarle al hombre qué tan horrendo era su pecado delante del Dios Santo y cómo es que en realidad por ese pecado y por esa falta tan grande en contra de Dios no había ningún tipo de esperanza para él. Así que Dios, siendo Dios, Él obra en favor del hombre y en su gracia Él justifica al pecador. Así que hoy con la gracia de Dios estaremos estudiando acerca de este bello tema, la justificación. Pregunta, ¿por qué estudiar este tema tan importante? Bueno, mi convicción es que de todas las doctrinas, esta considero es una de las más fundamentales. Tanto así que Martín Lutero dijo lo siguiente. Él dijo que este es el artículo por el cual la iglesia o se sostiene o se cae.
Juan Calvino, de la misma forma, dijo que la doctrina de la justificación por fe es la bizarra en la que todo gira. Y de manera general, muchos teólogos han abogado, enseñado y defendido y articulado esta importante doctrina, ya que tener una comprensión correcta de la justificación es absolutamente, dicen todos ellos, esencial para la fe cristiana. O sea que es esencial para nosotros. Y he ahí la razón por la que debemos de estudiarla y también entenderla. De hecho, fue tanto así para Martín Lutero que una vez él descubrió la verdad de la justificación solo por la fe. Él, dice la historia, se convirtió al cristianismo y finalmente pudo gozar después de muchos años en la falsa religión del catolicismo, y fue cuando finalmente él pudo encontrar el gozo verdadero que encontró en el Evangelio. Así que la pregunta que tenemos que hacer para continuar con nuestro estudio es: ¿qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? Bueno, antes de contestar a esa pregunta, antes de definir lo que es la justificación, veamos primeramente lo que no es la justificación. No es un proceso. La justificación no es un proceso. La justificación es una declaración legal de parte de Dios. La justificación no es una infusión de justicia, no. Dios no hace al hombre justo internamente, a eso se le llama santificación, sino que Dios lo declara justo por la obra de Cristo. Y finalmente, lo que no es la justificación no se mezcla con las obras. La justificación, como vamos a ver, es por la fe. Así que, habiendo dicho esto, vamos a responder a la pregunta: ¿qué es la justificación? Justificación es un término legal que se usa para declarar justo a alguien, específicamente hacerlo justo delante de la corte de Dios. Una vez más, ¿qué es la justificación? La justificación es un término legal que se usa para declarar justo a alguien, específicamente hacerlo justo delante de la corte de Dios. Noten ahí la definición que tienen en su guía. Y dice así: la justificación es un acto legal instantáneo de parte de Dios mediante el cual, número 1, declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece, y número 2, nos declara justos ante sus ojos. Esto lo saqué de la Teología Sistemática de Wayne Grudem en la página 759. Noten lo que dice el Catecismo Menor de Westminster en la pregunta número 33. ¿Qué es la justificación? Y la respuesta es: la justificación es un acto de la libre gracia de Dios, mediante la cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos solamente en virtud de la justicia de Cristo, que nos es imputada y que recibimos solamente por fe. No se preocupe, vamos a estar hablando acerca de esto. Ciertamente todo creyente glorifica a Dios por haber sido justificado, ¿cierto? Adoramos a Dios, estamos grandemente agradecidos. Hemos sido justificados por Dios. Cuando antes éramos culpables e íbamos en rumbo al infierno, hoy, por la gracia de Dios, sabemos que hemos sido justificados. Lo que significa que ninguno que sea honesto pensaría de sí mismo como alguien especial por haber recibido su justificación, pues es Dios quien justifica. Y es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 33. Así de sencillo dice: Dios es el que justifica. Romanos 8, versículo 33, Dios es el que justifica. No somos nosotros, no es los líderes, no es
la iglesia, no es la denominación, es Dios el que justifica. No son las obras, no son los actos, no son las caridades, es Dios el que justifica. Pero la pregunta que surge es, ¿cómo es que podemos ser justificados? Esa es la pregunta. ¿Habrá algo especial en nosotros? ¿Tendremos que hacer algo para recibir el favor de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, Martín Lutero, él se esforzó intensamente por ganarse el favor de Dios a través de obras y disciplinas religiosas. Según su propio testimonio, hizo todo lo que estaba a su alcance dentro del sistema de la Iglesia Católica para entonces poder de alguna manera apaciguar su conciencia y alcanzar la salvación. Pero sabemos por la historia que nada de eso le ayudó ni en lo más mínimo. Si alguien pudo haber sido salvo por obras, era él, era Martín Lutero. Entonces, la pregunta permanece, ¿cómo es que el hombre puede ser justificado? Respuesta, a través de la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es solamente a través de la fe. No tenemos que hacer absolutamente nada, ni siquiera caminar de rodillas, ni siquiera dar lo poco o mucho que tenemos, ni siquiera es dedicar nuestra vida entera para el servicio de los pobres. No, la justificación viene solamente a través de la fe, a través de la fe. Pero surge otra pregunta, ¿cómo es que se obtiene la fe? ¿Cómo es que se obtiene la fe? ¿Será que algunos tienen la capacidad propia para recibir su justificación delante de Dios? ¿Será que otros no son tan malvados, son medio buenos y es que por esa razón Dios le otorga su justificación? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, esta justificación, una vez más, es lograda únicamente por medio de la fe. Pregunta número 1, la justificación es lograda únicamente por medio de la fe. Así que si estamos pensando en cuánto debemos de hacer y que deberíamos, como vamos a ver, debemos de hacer buenas obras. De hecho, para eso fuimos salvados. Pero si estamos pensando que eso de alguna manera nos va a otorgar el favor de Dios, arrepintámonos. Sería una blasfemia, sería como pisotear el sacrificio de Cristo. Sería decir, Cristo, no es suficiente lo que has hecho en esa cruz por mí. De hecho, esto es lo que decía el versículo 22 que leímos juntos, que dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia solamente puede ser alcanzada por medio de la fe en Él y solamente en Él. Dios, como juez justo, sabemos, puede disolver legítimamente el caso en contra del pecador cuando éste se acoge a Cristo por la fe. La justificación no se obtiene por méritos humanos, sino únicamente por medio de la fe, una vez más, en la obra redentora de Cristo. Solamente por eso. Una vez más, Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Noten lo que dice la siguiente frase de Wayne Grudem ahí en sus guías. Esta debe de ser una declaración legal concerniente a nuestra relación con las leyes de Dios, estableciendo que estamos completamente perdonados y que ya no estamos sujetos a ningún castigo. Ahora, y esto es clave para esta doctrina, aunque se debe de ejercer la fe
por parte del individuo. Escuchen esto, la justificación es una obra divina de parte de Dios. Y estoy repitiendo los versículos porque la intención es que se nos grabe de tal manera que lo creamos y lo vivamos. Romanos capítulo 8, versículo 33, que dice: Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Es una obra que viene del cielo. Es una obra que procede de Dios. No es de origen terrenal. No es de origen de un hombre bueno o malo. Esto es algo que solamente Dios hace y puede hacer. ¿Está claro? ¿Preguntas? Durante los tiempos del Antiguo Testamento, para que alguien fuera considerado justo ante Dios, tenía que estar en perfecta obediencia. ¿Sabía usted eso? Noten lo que dice Levítico, capítulo 18, versículo 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Y luego dice: yo Jehová. Básicamente esto es lo que tienes que hacer. Todo lo que yo te digo en mi palabra, lo tienes que obedecer y perfectamente. Eso es lo que dice Dios. Romanos capítulo 10, versículo 5 dice: porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así. Aquí el autor, quien es el apóstol Pablo, está citando la ley. Y esto es lo que hacía, lo que establecía la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Para que alguien fuera considerado justo ante Dios, tenía que estar y vivir en perfecta obediencia. Sin embargo, sabemos que era imposible, ya que la Biblia afirma que todo hombre es imperfecto. Y si el hombre no es perfecto, por lo tanto es culpable delante de Dios. Y mis amados, esos somos todos nosotros. Esos son todos los hombres que hasta el día de hoy no han venido a Cristo. Todo hombre y toda mujer, todo joven, todo niño que ha nacido de una mujer es culpable delante de Dios. Nadie puede hacer la ley de Dios y vivir por ellas. Es imposible. Es imposible. Y aquí es donde viene el pero de Dios. Pero Dios en su gracia, ¿saben qué es lo que Él hace? Él mismo proporciona los medios por los cuales alguien puede ser justificado ante Él. Pregunta número 2. Dios en su gracia proporciona los medios por los cuales alguien puede ser justificado ante Él. Lo vuelvo a repetir. Pregunta número 2. Dios en su gracia proporciona los medios por los cuales alguien puede ser justificado ante Él. Una vez más, reenfatizo lo que significa entonces que la justificación puede ser obtenida solamente y únicamente por Cristo. Por Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 22, noten ahí en su guía la justicia, ¿qué dice? Versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. O sea que cuando un pecador pone su fe y confía en Jesucristo como su Señor y Salvador, Dios le justifica. Y una vez más, eso es precisamente lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 33, que dice que Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Preguntas? ¿Está bien que suene como una grabadora? Ese es el propósito. De hecho, es lo que dice MacArthur. La repetición es la mejor forma de aprendizaje. Así es como vamos a retener. ¿Qué dice Romanos 8:33? Dios es el que justifica. ¿Qué dice Romanos 5:1?
Amén. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo está claro? Excelente. Bueno, vayamos a la evidencia bíblica. Vamos a ver la base de esta doctrina en las Escrituras. De nuevo, esta no fue una doctrina que fue inventada por hombres, ni siquiera el término. Los términos que hemos estudiado por las últimas 3 semanas son términos que se encuentran en las mismas Escrituras. Santificación, expiación y ahora justificación, términos que se encuentran en las Escrituras y que una y otra vez leemos, pero que a veces no entendemos, pero que deberíamos. Y una vez más, es por eso que lo estamos estudiando. Vamos a la evidencia bíblica. Empecemos con el Antiguo Testamento. Las palabras del término sadak significan básicamente ser justo, hacer justicia, vindicar o declarar inocente. Pregunta número 3. ¿Cómo se emplea el término justificación en el Antiguo Testamento? Ser justo, hacer justicia, vindicar o declarar inocente. Una vez más, ¿cómo se emplea el término en el Antiguo Testamento? Ser justo, hacer justicia, vindicar o declarar inocente. Ejemplos. Job capítulo 13, versículo 18. Y solamente voy a mencionar unos cuantos versículos porque hay una infinidad de ellos. Job capítulo 13, versículo 18 dice: He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré, y aquí dice sadak, justificado. Salmo capítulo 82, versículo 3. Defender al débil y al huérfano, hacer sadak, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Isaías capítulo 53, versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, sadak, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O sea que el término es claro, se utiliza de forma correcta, ya sea o ser justo, hacer justicia, vindicar o declarar inocente. Pero no tan solamente el término se usa para emplearlo de esta manera, sino que también el término se utiliza para cuando había asuntos legales dentro del pueblo de Israel, como por ejemplo en Deuteronomio capítulo 25, versículo 1, noten lo que dice, yo se los leo, dice: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán, ahí está la palabra, sadak, absolverán al justo y condenarán al culpable. Y estos son solamente algunos ejemplos para la base bíblica desde el Antiguo Testamento. De nuevo, no es un concepto creado ni siquiera en el Nuevo Testamento. Esto ya viene de miles de años atrás. Dios lo había establecido así. Es un concepto que el pueblo de Israel lo entendía, pero bien. Es un concepto que de la misma forma nosotros también debemos de entenderlo. Pero ¿qué tal en el Nuevo Testamento? Bueno, en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra dikeo, que significa justo, hacer justicia, vindicar también o declarar justo. Ahí en su guía, en la pregunta número 4, ¿cómo se emplea el término en el Nuevo Testamento? La palabra en griego es dikeo y significa justo, hacer justicia, vindicar o declarar justo. Básicamente lo mismo. Diferentes palabras, diferentes idiomas, una es en hebreo, otra es en griego, pero básicamente es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y si fue lo mismo en el Antiguo Testamento y tenía el mismo concepto, y si lo fue también en el Nuevo Testamento, entonces, ¿cuál es la implicación? Que es lo mismo el día de hoy también. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Algunos ejemplos del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 7, versículo 29. Dice: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron dikeo a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Ahora, ¿qué notan de este versículo?
Dice el texto que el pueblo y los publicanos, y sabemos quiénes eran los publicanos, hombres impíos, eran los que eran tenidos por traidores del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos recaudaban fondos para el gobierno de Roma, ¿verdad? Y no solamente cobraban la cuota que se les pedía, sino aparte cobraban mucho más al pueblo y les robaban. Entonces noten lo que dice el texto: el pueblo de Israel y los publicanos, cuando lo oyeron, ¿qué dice? A Juan el Bautista, aquí está, el contexto es Juan el Bautista, justificaron a Dios. Justificaron a Dios. A lo mejor en este versículo puede haber un poquito o mucho de confusión, ya que ¿cómo es posible que hombres comunes y corrientes y pecadores como los publicanos pudieran justificar a Dios? ¿Cierto? ¿Cómo es posible? Bueno, aquí simplemente, y es sencillo, simplemente significa que ellos, el pueblo y los publicanos, reconocieron la justicia de Dios. Reconocieron la justicia de Dios, o sea, reconocieron que había sido justo y apropiado el que Dios hubiera usado a Juan el Bautista como él lo había hecho, haciéndolo más grande que los hombres, el más grande de los profetas. Así es como lo categoriza el Nuevo Testamento. Entonces Dios era justo, y es lo que dice el texto simplemente. No es como si ellos tuvieran algún tipo de poder o como para decir, oh sí, hacemos a Dios justo. No, es simplemente que le reconocieron a Dios en su justicia. Dios es justo al haber nombrado o tenido a Juan el Bautista en esa categoría. El mismo término se utiliza en Romanos. Este es otro ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 4. Dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí de la misma forma se está utilizando el término para Dios, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgados. Pero el término, como sabemos, es empleado mayormente para los hombres, como el famoso ejemplo de la justificación del patriarca Abraham. Noten lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pero ¿qué tal? Y este creo que es un ejemplo claro sobre cómo Dios declara a un hombre justo. Usted conoce la parábola del fariseo y el publicano, ¿cierto? ¿Qué tal si abre su Biblia y me acompaña ahí para que podamos leer esta porción? Vamos a leer 5 versículos de este capítulo de Lucas, capítulo 18, comenzando en el versículo 9. Aquí vemos cómo se emplea el término justificado para un hombre. Lucas capítulo 18, versículo 9. De aquí en adelante ya no hay más preguntas, así que solamente puede tomar notas y voltear su hoja y seguir escribiendo. Amén. Dice el versículo 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y noten lo que dice el versículo 14. Os digo que hablando del publicano, os digo que descendió a su casa justificado, diqueo. Descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Un perfecto ejemplo de cómo es que Dios justifica. No al que se cree de lo mejor o al que hace todo dentro de la religión,
De esos hay muchos y eso en realidad es fácil hacer. Muy, pero muy fácil. Difícil es reconocer que tenemos la necesidad de justicia, la justicia de Cristo. Y este es un perfecto ejemplo. Finalmente, ya entrando en versículos más reconocidos para tratar con la doctrina de la justificación por la fe, se encuentra en Romanos, el famoso pasaje en el cual Martín Lutero se dio cuenta de cómo ser realmente salvo. Versículo 17, y le voy a pedir a alguien que si lo puede leer, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como está escrito, ¿qué? Mas el justo por la fe vivirá. Gracias, hermano. Ese mismo libro, Romanos capítulo 3, versículo 24, confirma esto: siendo justificados gratuitamente, no hay nada que hacer, no hay nada que puedas hacer por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Preguntas sobre el término utilizado tanto en el Antiguo o el Nuevo Testamento. Claramente tiene sustento bíblico, ¿verdad? Claramente. Es un término, es una doctrina que debe de ser importante para nosotros. Debe de serlo. Bueno, hablemos un poco, no hay preguntas, ¿verdad? Hablemos un poco acerca del medio de la justificación, la fe. Ya lo mencionamos al inicio, pero ¿quién recuerda cuál es el medio de la justificación? Lo acabo de decir, Romanos capítulo 5, versículo 1, ¿qué dice José Manuel? Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, por la fe. Pero ¿qué si yo soy buenísimo para las obras? ¿Qué si yo hago más obras que cualquier otro dentro de mi iglesia local? Son buenas preguntas, ¿no? Tontas, pero son buenas preguntas. Gálatas capítulo 16 dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Una vez más, podríamos dedicar el resto de nuestros años en esta tierra haciendo incluso buenas cosas, pero nada de eso captará la atención de Dios en lo absoluto, en lo más mínimo. Solamente podemos ser justificados por medio de la fe. De hecho, una de las 5 solas de la Reforma dice sola fide, sola fide. O sea que, como dice un autor, la fe no es la causa meritoria, sino el medio instrumental. Es confiar completamente en Cristo. Y esto es lo que dice en esencia Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5, dice que Dios nos salvó no por obras de justicia. Somos justificados por fe sin obras. Romanos capítulo 1, versículo 17, capítulo 3, versículo 28, capítulo 3, versículo 30, capítulo 5, versículo 1, capítulo 10, versículo 6, Gálatas capítulo 2, versículo 16, capítulo 3, versículo 11, capítulo 3, versículo 24, Filipenses capítulo 3, versículo 9, Hebreos capítulo 11, versículo 7. No tiene que apuntarlo. Solamente estoy dando algunos versículos. Ese es el punto. Dios pudo haber utilizado diferentes métodos, obras o incluso algún milagro para simplemente justificarnos, pero no. Nos justificó de acuerdo a las Escrituras por la fe en Cristo Jesús.
Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo pues es que recibimos la justificación? ¿Cómo es que recibimos la justificación? ¿Será que me tengo que poner a orar 2, 3, 4 horas al día, hincado y de diferentes posiciones? ¿Será que tengo que ayunar por 40 días o por 41, como alguien por ahí dijo? ¿Verdad que no es cierto? Bueno, para responder a esa pregunta, vayamos al siguiente punto, el modo de la justificación, la imputación. El modo de la justificación, la imputación. Teológicamente se le conoce como justicia imputada. ¿Qué es la justicia imputada? La justicia imputada es la justicia perfecta de Jesucristo que Dios acredita o imputa a la cuenta del pecador en el exacto momento que él cree en Cristo. Es una justicia externa al creyente que le es contada como suya legalmente, aunque no sea producida por él. O sea, es como dijo Martín Lutero, es una justicia ajena. No nació aquí, no nació en mí, nació de Dios. Es una justicia externa. Y un ejemplo claro de esto lo podemos ver en Romanos capítulo 4, versículo 6, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios atribuye justicia sin tener que hacer absolutamente nada. Y cuando dice el texto sin obras, se refiere explícitamente a las obras del hombre. Sin embargo, las obras de Cristo, es así, son acreditadas a nuestro favor. O sea que la vida perfecta de Cristo y todo lo que Él hizo es imputado a todos los creyentes. Él lo hizo todo. Él lo fue todo. Y lo que fue y lo que hizo es nuestro, legalmente es nuestro. Jesús cumplió perfectamente toda la ley de Dios, algo que ni usted ni yo podemos hacer ni un solo segundo. Él amó a Dios de toda su mente, de todo su corazón, de todas sus fuerzas, de toda su alma. Nosotros no podemos hacerlo ni un solo segundo de nuestras vidas. Y eso es solo el primer mandamiento. Estamos hablando de todos los demás. Él los cumplió a perfección. Y cuando creemos en Él por fe, eso es para nosotros. Se vuelve nuestro. Esa obediencia se acredita al creyente. De hecho, dos cosas en realidad suceden cuando somos salvos. Nuestro pecado es imputado a Jesús. En la cruz Él tomó nuestros pecados. Dice el Nuevo Testamento que Dios le hizo pecado, sin haber pecado nada, sin haber tenido un pensamiento impuro. Su corazón siempre fue limpio. Pero en esa cruz Él se hizo culpable por ellos. Nuestro pecado fue imputado a Él y su justicia es imputada a nosotros. Eso se le conoce como doble imputación. Doble imputación. Romanos capítulo 5, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, aquí se refiere a Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, noten el contraste, así también por la obediencia de uno, aquí se refiere a Cristo, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Noten lo que dice R.C. Sproul. En el corazón del Evangelio está la doble imputación. Mi pecado es imputado a Jesús y su justicia es imputada a mí. Y en esta doble transacción vemos que Dios, quien no negocia con el pecado ni compromete su propia integridad en la obra de salvación, sino que castiga el pecado plena y realmente después de haberlo imputado a Jesús, conserva su propia justicia. Y termina diciendo, así, Él es tanto justo como el que justifica, como nos dice el apóstol Pablo. Entonces, mi pecado va a Jesús y su justicia viene a mí delante de Dios. Cristo sufrió
el castigo por el pecado en nuestro lugar. Su sacrificio, su perfecto sacrificio, satisfizo finalmente la justicia divina. Solamente Él. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos nosotros hechos justicia de Dios en Él. Ahora, hay algo aquí muy, pero muy importante. Cuando estamos hablando de justificación, no es que somos hechos justos, solamente hay un justo. Romanos capítulo 3 dice que no hay ni uno solo, ningún justo, solamente existe un justo, ese es Cristo Jesús. Así que en la justificación no somos hechos justos, somos declarados justos. Esa es otra cosa totalmente distinta. Bueno, por último, vemos cuáles son los beneficios de la justificación. Pregunta número 5. Se me pasó la pregunta número 5. ¿Cuáles son algunos beneficios? Es beneficios, no es benefición, ¿Cuáles son algunos beneficios de la justificación? Creo que fue un error de imprenta o de dedo gordo más bien. ¿Cuáles son algunos beneficios de la justificación? Bueno, hay muchos, pero solamente voy a mencionar algunos cuantos. Primeramente, recibimos a través de la justificación la adopción. O sea que al momento de ser justificados, Dios inmediatamente nos coloca en su familia. En el momento que somos justificados, ahora tenemos un padre. Antes no éramos huérfanos, teníamos otro padre. Su nombre era Satanás. Pero ahora, a través de la justificación en Cristo Jesús y solamente por medio de la fe, somos adoptados. Sabemos que en la ley romana al hijo adoptado se le otorgaban exactamente los mismos derechos que cualquier hijo natural. Y de hecho, me parece que aquí en México también las leyes son las mismas, ¿cierto? En Estados Unidos también. Alguien adopta a un niño de cualquier lugar y lo toma y recibe los mismos derechos. Y eso lo podemos ver claramente, esta enseñanza la podemos ver en pasajes como por ejemplo en Efesios capítulo 1, versículo 5, se lo leo rápidamente. Si alguien lo tiene primero que yo, lo puede leer. Capítulo 1, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ese es uno de los beneficios de la justificación. Somos adoptados, ya no estamos solos, ya no estamos desamparados. Incluso podemos no tener a nadie más en esta vida o en esta tierra, pero tenemos un Padre que nos ama y nos cuida y nos protege y nos da hasta de más, pero aparte tenemos una familia, una bella familia, la familia en Cristo. Otro beneficio, estamos en unión con Cristo. En el momento que somos justificados, estamos unidos con Cristo. ¿Recuerdan la analogía favorita del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento? ¿Cuál era? ¿De qué hablamos en nuestro primer estudio cuando estábamos hablando? En la membresía. Bueno, algunos de ustedes no estaban en la clase, pero hablamos mucho acerca de la analogía de la iglesia como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. La Escritura nos dice que Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos miembros de ese cuerpo y miembros los unos de los otros, ¿verdad? Entonces, Dios nos justifica y nos coloca en el cuerpo de Cristo. Somos parte de Él, ¿verdad? Miramos nuestro cuerpo, miramos nuestros miembros, nuestros órganos y todos son parte del mismo cuerpo. Asimismo, nosotros también, al ser justificados,
llegamos a ser uno con Cristo, somos unidos en Él. Pero no solamente eso, también esa unión la podemos ver ilustrada en diferentes pasajes, como por ejemplo en el Evangelio de Juan capítulo 15, en donde habla de la vid y los pámpanos, ¿verdad? Y separados de la vid nada podéis hacer, o sea, Dios es la vid, Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos y estamos conectados con Él. También estamos unidos con Él cuando la Biblia habla acerca de nosotros como un edificio. También se encuentra ahí mismo en ese libro, Efesios capítulo 2. Usted lo puede leer más adelante, versículos 19 al 21. Pero también estamos unidos con Cristo con la ilustración del matrimonio. ¿Recuerdan? También en Efesios capítulo 5, versículos del 23 en adelante. Estamos unidos con Cristo. Un tercer beneficio, y de nuevo podríamos hablar de muchos otros beneficios, pero solamente voy a mencionar 3. Ya mencioné 2, pero voy a mencionar el tercero. Somos santificados al ser justificados por Dios. Noten lo que dice la Confesión Menor de Westminster. La justificación es lo que Dios hace por nosotros. La santificación es lo que Dios hace en nosotros. Primero es por nosotros, por medio de la justificación, y luego en nosotros, por la santificación. Ambas, dice la Confesión Menor de Westminster, provienen de la gracia de Dios y ambas son necesarias para nuestra salvación final, pero no se deben de confundir. Somos salvos solo por la justicia de Cristo, y esa es la justificación, pero nunca sin la obra santificadora del Espíritu. Ambas son inseparables en el creyente genuino. No puedes tener una y no la otra. Tienes que tener ambas, la justificación y la santificación. O sea que no hay justificación sin santificación. Todo el que ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús será también santificado por el Espíritu Santo. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque hay muchos que dicen ser justificados por Dios, pero esos muchos no viven santificando sus vidas. Y esto se da mucho dentro del contexto de la iglesia local, pero también cuando vamos y salimos y predicamos el Evangelio. ¿Eres creyente? Sí. ¿Cómo sabes? Porque Cristo murió por mis pecados. O sea, en otras palabras están diciendo, he sido justificado por el sacrificio de Cristo. Y ya cuando estás en la plática y le haces preguntas básicas sobre el cristianismo, ni van a la iglesia, ni leen la palabra, ni oran, y todavía frecuentan lugares que no deben frecuentar, como los antros, los bailes y todo ese tipo de cosas. Y de nuevo, y aclaro, no estamos diciendo que las obras salvan, o lo que hagamos o no hagamos, pero debe de haber evidencia en tu vida. Si realmente has sido justificado por la fe en Cristo Jesús, tu vida se va a ver en la manera como vives santamente, piadosamente. Somos aceptados por Dios, o sea, somos justificados, y como resultado comenzamos a vivir para Dios, y esa es la santificación. En otras palabras, también se podría decir que la santificación fluye de la justificación. No podemos ser justificados sin santificación, o viceversa, no podemos ser santificados sin la justificación. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, justificados por gracia mediante la fe y creados en Cristo para buenas obras. Y las buenas obras incluyen lo que resulta de lo que somos en Cristo Jesús, o sea, cuando somos santificados. Noten lo que dice la pregunta número 36 del Catecismo Menor de Westminster. La pregunta 36 dice, ¿cuáles son los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación? Respuesta.
Los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación son la seguridad del amor de Dios, la paz de conciencia, el gozo en el Espíritu Santo, el crecimiento en gracia y la perseverancia en ella hasta el fin. Pregunta: ¿has sido justificado por la fe en Cristo? Debes de saber que no existe la neutralidad. Debes vivir de acuerdo a esa gran verdad. Y cuando has sido justificado, entonces descansas completamente en la obra de Cristo. No vives con preocupación, no vives con temor, no vives en el qué pasará mañana, vives completamente en paz, vives con gozo, vives con libertad en Cristo Jesús y vives en santidad. La justificación, escuchen esto, no es licencia para pecar, sino que es nuestra base para vivir en una obediencia, no perfecta, pero una obediencia constante. Me encantaría extenderme, pero creo que es un término que confío entendemos un poquito más de lo que entendimos antes de entrar por esas dos puertas, ¿cierto?